Muy buenos días, queridos niños y niñas. La profesora María les da una afectuosa bienvenida. Hoy día, martes 29 de septiembre, ya acabándose el mes de septiembre, me siento muy feliz porque veo que muchos de ustedes están teniendo en cuenta las evidencias y los productos a enviar diariamente, fijándose siempre de la meta y del propósito que es importante para ustedes. No olviden de lavarse las manos, de obedecer a sus padres y sobre todo dar gracias a Dios por un nuevo día de vida. Hoy recordarás la actividad ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Semana 22, día 4. Seguimos como así descubrí cómo ocurre en el día y la noche. El curso de el área de ciencia. Autoevaluarás, tú mismo te evaluarás tus aprendizajes, es decir, revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué aprendiste, cómo lo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. A partir de ello plantearás acciones para mejorar tus aprendizajes. Importantísimo esto toda la semana. Mejorar tus aprendizajes. Como mencionamos líneas arriba, hoy realizarás una autoevaluación. Esto te permitirá revisar tus trabajos y comprobar si estás aprendiendo. Para lo cual ya sabes que tienes que tener a la mano tu portafolio o tu cuadernito de la semana 22 del día 4. Comenzamos. Observen las siguientes imágenes. ¿Qué observas en las siguientes imágenes? Muy bien. Responde oralmente las siguientes preguntas. ¿Te acuerdas de esta imagen que representa? ¿Por qué ocurre en el día y la noche? ¿Te acuerdas de qué movimiento produce el día y la noche? ¿Qué actividades realizamos de día y de noche? Miren ahí la niñita y miren abajo el niñito. Muy bien, queridos niños, esto es oralmente. La meta de hoy, reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra e identificar qué aspectos debemos mejorar. Importantísimo, ¿qué debemos de mejorar? Plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Muy bien, esta es nuestra meta. ¿Qué quiere decir? De que esto tiene que ver con nuestra tareita final, nuestra evidencia, nuestro producto que vamos a enviar. Lee la siguiente situación. Daniel es un niño de tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurren el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que debe hacer? ¿Por qué ocurren el día y la noche? Este es de un cuadernito del estudiante de tercer grado. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál es la pregunta que plantea el problema leído? ¿Qué se está planteando el niñito Daniel? Muy bien, ¿por qué ocurren el día y la noche, no? ¿Quién se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió? ¿Quién? Ah, Daniel, muy bien. ¿Sobre qué tema aprendió el niño? ¿Sobre qué? ¿Cómo ocurren el día y la noche? ¿Qué crees que debe hacer el niño para compartir con su familia lo aprendido? A ver, ahora desea compartir con su familia estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselo. ¿Qué crees que debe hacer? A ver, tú dime. Muy bien. Creo que revisaré mis hojas de registro de la actividad del día 4 de la semana 22 para recordar qué aprendí, cómo aprendí y qué puedo hacer para explicar mis aprendizajes a mis familiares. Acompañemos a Daniel. Daniel va a explicar todo lo que ha hecho y qué ha hecho para mejorar sus aprendizajes. Daniel buscó en su portafolio las hojas de registro de la actividad por qué ocurre en el día y la noche y recordó la meta. Dice la meta, explicar qué es el ciclo y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Semana 22 dice actividad. ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Meta, explicar que el ciclo del día y de la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Para lograr la meta, Daniel tenía que responder a una pregunta de investigación. ¿Y cuál es esa pregunta de investigación? ¿Por qué se producen el día y la noche? Ya tú sabes, es lo que él ha pensado.
Daniel pensó en estos criterios, debía considerar para saber si logró o no la meta, explicar sobre la base de una experiencia por qué se producen el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Explicar el ciclo del día y la noche, su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, sobre la base de fuentes de información científica utilizando el modelo. Muy bien. Y él también se propuso, para revisar si logró la meta, Daniel elaboró un cuadro como el siguiente con la ayuda de un familiar. Y él se ha puesto ahí que sí lo logró. ¿Tú crees que Daniel logró la meta? Expliqué sobre la base de una experiencia porque ocurre en el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta. Todavía no, ¿no es cierto? Porque él todavía está en proceso. Él todavía no ha explicado y si él lo ha puesto, lo logré. ¿O tú crees que estoy en camino? A ver. Observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances de sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia. Lo hizo así. ¿Por qué se producen el día y la noche? Y él tenía unas preguntas complementarias. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Escribe dos posibles respuestas. Él escribió esta respuesta. Uno, el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no alumbra es de noche y cuando el Sol se alumbra es de día. Y la segunda respuesta que dio Daniel es, también la Tierra flota y se mueve y el Sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Responde oralmente. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? Ah, las preguntas complementarias. Muy bien, yo sé que te has dado cuenta. ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿Por qué? Vas a escoger entre estas dos preguntas, la 1 o la 2, y cuál te parece mejor. Recuerda, las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas, las preguntas de hipótesis y experiencia. Durante el proceso de investigación, dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario. ¿Qué quiere decir? Cuanto más leas, esta respuesta que tú has dado de tu cabeza va a mejorar. Entonces, observa las imágenes del modelo A y B de la experiencia, cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que representa en los modelos A y B. ¿Te acuerdas que tú has hecho esta experiencia? A representa a quién y B representa a quién. Yo sé que te has dado cuenta. Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre en el día y la noche? ¿Qué crees que piensa de Daniel? ¿Cuál de estas tres alternativas crees que es la correcta? ¿Porque el sol se mueve y alumbra? ¿Porque la tierra se mueve? ¿O porque la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados? A ver, marca la respuesta correcta. Daniel recordó que para comprobar su respuesta siguió su plan de acción. ¿Qué quiere decir su plan de acción? Él tuvo que consultar información, leer información para poder saber si su respuesta que él había dado es verdadera. Y él sigue con esto. Expliqué por qué ocurre en el día y la noche su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica utilizando un modelo. Logré la meta. ¿Tú crees que él ha logrado la meta? Y él ha puesto logré la meta. Él todavía no ha logrado la meta. Estoy en camino. Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se producen el día y la noche. ¿Por qué se producen el día y la noche? Respuesta. El día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la Tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la Tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura y se hace de día. ¿Tú crees que esa respuesta está ya consolidada o le falta algo? Reflexionaremos. En su respuesta o explicación, Daniel consideró como información científica lo que leyó en la ficha. ¿Cómo lo sabes? La respuesta de Daniel se basa en la utilización del modelo sobre el día y la noche. ¿Cómo lo sabes? Daniel revisó. Sí, en su respuesta había incluido ideas que respondieron a las preguntas complementarias. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve cómo? La Tierra da vueltas. Si se mueve, me falta indicar cómo se mueve. ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? El sol alumbra una parte de la Tierra en el día y en la que no alumbra es de noche. Creo que me falta ideas. ¿Qué relación hay entre el sol y la Tierra? El sol alumbra una parte de la Tierra, esa es la parte, es de día. Daniel se siente contento por las ideas que ha relacionado para dar su explicación, sin embargo, se da cuenta que a su respuesta le faltan algunas ideas. ¿Crees que realmente logró la meta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué debe hacer para mejorar su explicación sobre cómo ocurre el día y la noche? Él ha explicado, pero está leyendo información y puede mejorarla. Observa lo que hizo Daniel para mejorar su explicación.
Volvió a revisar su plan y las acciones que realizó, identificó la que les faltaron realizar. Recordó que leyó la ficha por qué se producen el día y la noche, anotó la idea para relacionar el ciclo del día y la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. Mira, ya está llegando a dar su respuesta. Un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Este movimiento es conocido como rotación. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares se plantea es de día, en otros es de noche. También recordó que le faltaba revisar si había comprobado o no su respuesta inicial y comparar su explicación con las nuevas ideas que pudo incluir. Él revisó su plausible respuesta que escribió. Él había dado, ¿se acuerdan estas dos respuestas? Y ahora da esta respuesta después de haber leído. Sí, estoy de acuerdo porque cuando dice que la linterna alumbre solo una parte y ahí es de día y cuando no alumbra es la parte de noche y después da vuelta y alumbra la otra parte. Él está explicando lo que ha hecho a sus respuestas iniciales. Seguimos observando. Daniel construyó su modelo, ¿no? Porque él sabe que es importante construir el modelo para darse cuenta de cómo van avanzando sus aprendizajes y cómo puede él cambiar su respuesta inicial. ¿En qué se parece al tuyo? ¿Qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Señala las alternativas que consideres correctas. Solamente vas a marcar uno. El Sol y la Tierra, el movimiento del Sol alumbrando la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Y qué ocurre cuando el Sol alumbra un lado de la Tierra? Recuerda, elaborar modelos es hacer una representación de fenómenos naturales como el día y la noche en maquetas u otra forma, las cuales nos ayudan a comprenderlo y explicarlo mejor. Al revisar otra vez su plan de acción, porque él hizo su plan de acción, su esquema. Este es el esquema que presentó Daniel. Para poder explicar por qué ocurre el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación. Estas son algunas de las ideas que concluyó. Ya él concluyó después de haber leído, después de haber hecho su maqueta, ¿no? El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra a un lado y se produce el día, mientras que en el otro lado del planeta que no recibe es de noche. Luego, Daniel representó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Se sintió contento porque tiene nuevas ideas, ha entendido por qué ocurren el día y la noche y la importancia que aquello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación, utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Muy bien, su papá le sugirió que anote todas las acciones o estrategias que ayudaron a dar una mejor explicación. Y esto es lo que registró Daniel. Continuar haciendo lo que bien hice, como anotar las ideas y los pasos a desarrollar las experiencias, desarrollar más experiencias o construir modelos que facilitan la comprensión del tema. ¿Te has dado cuenta cuando hizo su modelo del día y de la noche, de la Tierra como gira? Expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras. Usa tus propias palabras para explicar, no necesitas las palabras de tu mamá, lo que tú has visto. Las acciones que me ayudaron a mejorar es leer para saber más, porque en algunos lugares es de día y en otros de noche. Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica de las fichas u otras fuentes confiables de consulta. ¿Qué otras acciones o estrategias le sugerirías a Daniel para mejorar sus aprendizajes? ¿Crees que estas fueron las únicas acciones que él ha podido hacer o tú le recomendarías algo más? Ahora te toca a ti, realiza tu propuesta para la mejora de tus aprendizajes. Me vas a enviar una foto. Lo que voy a continuar haciendo es, ¿qué continuarías haciendo? A ver, sobre este trabajo del día y de la noche. Lo que voy a tener en cuenta para mejorar es, ¿qué es lo que tú mejorarías a lo que ha hecho Daniel? ¿Qué le agregarías? Muy bien, me vas a enviar una foto. Reflexiono sobre mis aprendizajes y también envío una foto. ¿Comprendí las metas de esta actividad? ¿Es solamente marcar lo logré, lo logré, lo logré? También puedes marcar qué dificultad tuve, qué necesito mejorar. Revisé qué y cómo aprendió Daniel en la actividad, por qué ocurre en el día y la noche. Expliqué por qué ocurre en el día y la noche sobre la base de fuentes de información científica y utilizando un modelo. ¿Es necesario que leas fuentes de información científica? Expresé cómo me sentí cuando identifiqué mis logros y dificultades, propuse acciones de mejora para seguir aprendiendo. Muy bien, queridos niños y niñas, van a realizar su tareita. Me van a enviar una foto de todo donde dice foto.
Y me vas a enviar un video explicando con tus propias palabras cómo te has sentido al revisar y reflexionar sobre sus aprendizajes, qué aspectos te falta mejorar y qué acciones realizarás para lograrlo. No te olvides de enviar el videíto. Gracias.